De Patricia. El día de ayer hemos recibido a varios congresistas para interrogarlos sobre la situación creada por el rechazo de dos ministros de participar en la sesión de la Comisión de Constitución a la que estaban convocados, rechazo que dio lugar más bien a una carta de protesta presentada en el Congreso con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra. Hoy comenzamos nuestro programa con la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, quien reaccionando ante las críticas que se produjeron esa misma tarde, habló del juego de puñales. Explíquenos, por favor, quién está lanzando puñales y contra quién. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos un problema porque el escenario político nacional se ha vuelto un escenario básicamente de pugnas entre dos poderes del Estado, ¿no? Desde hace ya un año y medio, digamos, lo que vemos es una tensión permanente entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y esta tensión ha ido cargando las tintas por ratos, luego calmándose un poco, pero ahora volvemos a un escenario en el cual el Parlamento pareciera contestarle al Ejecutivo frente a las propuestas de reforma política diciendo no queremos quitarnos la inmunidad, y un poco tarde el presidente reacciona llegando al Parlamento diciendo entonces mis ministros no van a ir a debatir, ¿no es cierto? Generándose nuevamente un escenario en el que algunos especulan si es que esto irá hacia una cuestión de confianza o no, si es que el Parlamento agudizará las contradicciones, digamos, contra el Ejecutivo, como ha hecho la Comisión de Fiscalización, diciendo que van a citar a la ministra de Inclusión Social por sus declaraciones a un medio de comunicación. Y en el medio de esto, Fernando, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que este juego de puñales deja fuera al país y a la ciudadanía. Es decir, el Congreso no está respondiendo a lo que la ciudadanía requiere de nosotros, porque sí es necesaria una reforma política. Lo hemos dicho desde el día uno. Yo recuerdo cuando recién juramenté al Parlamento, uno de los retos que la mayoría de medios de comunicación y opinólogos plantearon, opinadores, era que el país necesitaba una reforma política. Y se planteó desde el día uno como tarea del Parlamento. Estamos 3 años después y seguimos sin contestar como cuerpo colegiado en una reforma necesaria. El Jurado Nacional de Elecciones nos ha entregado 2 propuestas enteras de código electoral. Tuvimos una comisión que yo creo que con aciertos y también desaciertos hizo varias cosas, que presentó un compilado para hacer una reforma completa, y hasta ahora seguimos en una discusión de parches que no terminan de resolver. Y en paralelo, el Ejecutivo sigue en un enfrentamiento con el Parlamento en algunos temas que yo creo que tiene razón, pero de alguna manera también dejando de lado algunas tareas que son suyas y que son tareas que también la gente quiere. Y sí es real que tenemos un problema con otros sectores que tendría que atender el Ejecutivo y que no pareciera pues prestarles el nivel de atención que le presta a su enfrentamiento con el Parlamento, ¿no? Entonces, en medio de esto, lo que tenemos es una ciudadanía cada vez más cansada y creo que también cada vez con menos esperanza por la propia democracia y por el sistema actual que tenemos, ¿no? La reforma política debió ser asumida además por un Congreso que excepcionalmente tenía un partido con una mayoría que podía haber sido el impulsor de estos cambios necesarios. Creo que el fujimorismo, más allá de todos sus errores, esa fue la oportunidad más grande que han perdido, mostrarse como un partido democrático, como un partido que impulsaba cambios importantes en lugar de atrincherarse en una agenda propia. Pero lo cierto, congresista, es que estamos en este punto, no se ha conseguido, el escenario no ha cambiado, no se logró el acuerdo político que tendría que haberse logrado. ¿Qué posibilidades hay, de verdad, en serio, de que la reforma salga adelante? Así, pongámonos la mano al pecho. Y vale la pena que el presidente Vizcarra se exponga de esta manera, porque le da carne a todos los que lo quieren presentar como un presidente poco democrático, que mete su nariz en todos y no termina de alguna manera contaminando otros trabajos que no los impulsa él, pero a los que les tiene que dar contexto. ¿Cómo se presenta una lucha anticorrupción en un escenario en el que al presidente se le acusa de autoritario? O, por ejemplo, si se cerrara el Congreso, ¿cómo trabajaría Fiscalía
en un escenario así, ¿no? No sé si se están midiendo los escenarios y las consecuencias de los actos que ante la triste realidad que tenemos, porque es la realidad que le tocó al señor Vizcarra con la que tiene que gobernar, ¿no? Y es la realidad que nos está tocando a todos los peruanos, efectivamente. Mira, la primera parte de tu pregunta, Patricia, tiene que ver con la carta que tuvo la señora Noceda, no sé si la recuerdan. La señora Noceda hizo una muy buena carta de renuncia donde señalaba que el fujimorismo había perdido la oportunidad de mostrar que sí habían cambios importantes y que sí querían avanzar hacia una política diferente, ¿no? Y lo que estaban haciendo en realidad era reafirmar que estando con el nivel de poder que tenían, no les interesaba el nivel de poder que les había otorgado a la población peruana, sino que querían otro y más, ¿no? Y en ese camino nos hemos perdido en casi 3 años en los cuales no hemos tenido una agenda legislativa. Pero creo que la responsabilidad también la tenemos las demás fuerzas políticas, no solo el fujimorismo. Hay distintas fuerzas políticas que han no solo votado con el fujimorismo, sino que no hemos logrado, ni siquiera quienes somos fuerzas que podríamos decir de oposición a la mayoría fujimorista, articular una agenda que pudiéramos trabajar de manera conjunta. Lo hemos logrado en algunos momentos, sí, muy poquitos, pero luego inmediatamente nos hemos diluido en nuestras propias diferencias, ¿no? Entonces, creo que también cargamos con parte de ese propio escenario ahora, ¿no? Ahora, el presidente Vizcarra, yo no sé si ha actuado mal con esta reacción. Sinceramente, sí me parece que el Parlamento no debió archivar como se archivó la inmunidad, no solo porque no era solo propuesta del presidente, como lo dijimos el mismo día que hubo el debate. La primera propuesta en el Parlamento fue Alberto Quintanilla, fue de nuestra bancada. Es decir, no es cierto que esto sea algo que venga de parte del presidente. Y como me hizo recordar mi equipo de asesores, Javier Díez Canseco presentó una de las primeras propuestas de modificación de inmunidad parlamentaria en el 2012. Entonces, es un tema que sí viene estando en la agenda legislativa desde hace más de 7 años, ¿no? Entonces, no es algo que de pronto ocurrió en este contexto de tensiones, sino que es algo que se revive permanentemente, ¿no? Pero sí creo que él debió tener una reacción más rápida, lo mismo que ocurrió con el tema de la bicameralidad, La bicameralidad la votamos en contra nosotros y dijimos, ahí hay contrabandos, esos contrabandos no se pueden permitir, y recién 3 o 4 días después el presidente anunció que teníamos razón, ¿no? Congresista, ¿y cómo ve el 2021? Saliéndonos un poco de la coyuntura inmediata, ¿qué riesgos, cuál cree usted que es el mejor y el peor escenario del 2021 de cara a lo que pueda estar pasando estas semanas y meses en torno a la reforma política? Una de las especulaciones, y además acá no solo tiene que ver con la coyuntura del Perú, sino de la del mundo, donde hay una gran confrontación, es el fin de lo que se llama el liberalismo identitario y están los populismos de derecha, etcétera. Un escenario posible es que tengamos el tan temido por la clase empresarial triunfo de un candidato antisistema, por ejemplo, que podría llamarse Antauro Humala, pero también podría ser un antisistema de derechas, como ha ocurrido en otros países. ¿Cómo ve usted el peor y el mejor escenario posible ante la realidad actual? A ver, primero no sé si va a ser el escenario electoral el 21, sinceramente. ¿Podría ser antes? Podría ser antes, sí. Sinceramente creo que las condiciones políticas que tenemos en este momento en el país son muy difíciles y no necesariamente podemos darnos el lujo como nación de tener esta especie de juego de cuchillos entre el Ejecutivo y el Parlamento, donde los problemas de fondo del país se pierden, ¿no? En medio de este debate ya casi ha quedado un poco fuera de discusión que el Parlamento está discutiendo lo de Chávarri, que en teoría tendríamos que en la Comisión Permanente tomar una decisión, que algunos, por ejemplo, tenemos preocupación que lo que se ha aprobado no acelere también el pedido de la fiscal. En el caso de Inostroza, por ejemplo, se entregó un paquete de casos, pero se dejó otros presentados por Fiscalía que hasta ahora no vemos. Igual ahora en el caso de Chávarri se han visto los presentados por los parlamentarios, pero el pedido de la fiscal de la Nación, que está mucho más detallado y que tiene mucho más información, todavía no entra a discusión. Entonces, también son temas que deberían buscar atención, digamos, en este momento, pero no, estamos en esta pelea de si se cierra el Parlamento o no se cierra el Parlamento, sobre si es que el Parlamento va a avanzar hacia algún tipo de ataque al propio presidente, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, no sé si llegamos, sinceramente, pero como sea que vayamos a llegar,
Yo sí creo que hay por lo menos 3 cosas básicas que tienen que cambiar, si no, no vamos a lograr que cambien. Una primera tiene que ver... Solo para aclarar, no es que ustedes promuevan el adelanto de elecciones, ¿o sí? No, lo que nosotros hemos dicho que debiera existir un pacto político para enfrentar la crisis grande que tenemos. Se lo dijimos al señor Vizcarra el día 1. Verónica Mendoza dijo... cambiar fichitas no va a resolver el problema de fondo. No solamente es que PPK representaba lo que representó y que probablemente el señor Vizcarra no lo represente. Tiene que ver con que en este momento tenemos una especie de crisis de régimen. Es decir, los arreglos organizativos e institucionales que marcamos en la Constitución del 93 están haciendo agua, en muchos sentidos. ¿Cómo se arregla eso? Entonces, ¿Esa reforma política? Por eso, una propuesta era... La reforma política es la propuesta del Ejecutivo, una propuesta además... parcial, por ejemplo, no han incluido la bicameralidad, y yo creo que tienen razón, en el sentido de que la población ya votó, y que este Parlamento ya propuso una propuesta de bicameralidad que tenía varios problemas, entre ellos un desequilibrio entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y miremos ahora el nuevo proyecto que se ha presentado en reacción al pedido del presidente Vizcarra frente al tema de inmunidad, que es otra vez discutir cuestión de confianza, esta vez desde una reforma constitucional. Señora Grave, permítanos por favor ir a una pausa para que siga usted desarrollando esta idea, cuál es el mejor y cuál es el peor escenario. Y queremos hablar también con usted un tema diferente, que es de carácter material y que tiene que ver con los riesgos de que el agua que llega a Lima puedan verse perturbados, según usted, por un proyecto minero en zona altamente sísmica. Vamos primero a la pausa, por favor. Nos ha explicado sus puntos de vista sobre lo que puede suceder, y en primer lugar cuando hayan elecciones presidenciales, en principio en el 21, pero de aquí a allá también. El día de ayer hemos escuchado al congresista Alberto de Belaúnde, de la bancada liberal, sostener que este Congreso ha mostrado, según él, que no va a hacer nada si no hay una presión ciudadana, tal como lo dice él, que en realidad significa hallarse frente a la amenaza de una disolución. ¿Comparte usted ese pesimismo? Mira, yo creo que desde el Nuevo Perú lo hemos venido diciendo, lo ha venido diciendo Verónica Mendoza, los momentos en los que el Congreso ha reaccionado ha sido frente a la movilización ciudadana. Y creo que sí tenemos que recordar que la ciudadanía en este contexto tiene también un rol. Es decir, tenemos un Parlamento que no tiene voluntad de cambio y que no tiene voluntad de avanzar hacia algunos de los temas centrales. Veamos cómo funcionó incluso los proyectos para el tema del referéndum, que tuvimos hace relativamente poco. Veamos cómo funcionó cuando estalló la crisis de los audios vinculados a Inostroza, Pariachi y compañía, ¿no es cierto? De manera lenta, con blindajes, con algunos elementos que sinceramente dejaban mucho que desear. Y si no hubiese sido por una reacción ciudadana y una exigencia de parte de la ciudadanía para que el Parlamento asuma que más allá de nuestras diferencias políticas tenemos que tener un objetivo común que tiene que ver con responder ante la crisis, terminamos perdiéndonos en cosas que muchas veces son menores y que no representan lo necesario para el país. Nos ha preguntado, perdona 3 segunditos, Patricia, ¿cuál podría ser el peor escenario? A mí me preocupa un escenario Bolsonaro, sinceramente. El peor escenario para mí sería un escenario tipo Bolsonaro, Brasil acá. Y hay una articulación de sectores, no solamente poco democráticos, sino absolutamente conservadores, que han arremetido de una manera muy violenta y que están buscando posicionarse desde una política del miedo. Y que eso es algo que podría avanzar. El día de ayer hemos vuelto sobre el tema del enfoque de género en el Parlamento. Ayer han vuelto a citar a la viceministra de la Mujer en la Comisión de Descentralización, porque ya empezaron a discutir el proyecto de la señora Arimborgo para erradicar la palabra género de todo ordenamiento legal e incluso jurisdiccional. Es decir, un juez no podría hablar de violencia de género según el proyecto que nos han presentado, ¿no? Ahora, no le tengo que explicar que estoy absolutamente de acuerdo con usted con el tema de género y con todos los temas que eso implican y con la lucha de los derechos de todas las minorías, pero tratemos de encauzar esto en una visión sobre del otro lado también. No nos gusta, no nos parece, pero hay un grupo de gente con la que estamos en desacuerdo que sí apoya esas ideas. Entonces la pregunta es, una cosa es un Congreso que le da la espalda a la lucha anticorrupción, caso de los audios de la vergüenza, la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura, que el presidente tenía la obligación de hacerlos reaccionar, porque no podías dejar a gente corrupta sentada en un espacio tan importante. Con decisión, además. Además, eso era, a Vizcarra no tenía
no hay nada que criticarle al respecto. Incluso, si no lo hacían, hubiera justificado una cuestión de confianza porque, no están haciendo su trabajo. Pero esta vez estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de un Congreso que no quiere hacer reformas y que quiere llevar un Congreso y un grupo político que tiene una ideología y que tiene una propuesta política que no nos gusta, pero que no podemos impedir que la tenga. Y tampoco les podemos cerrar el Congreso para que no estén ahí. Entonces, entiendo la preocupación, pero ¿es la salida que se está planteando la correcta o hay que pelear en el terreno político con los que están ahí? ¿No? Porque no podemos decir, y en eso creo que hay cierto sector conservador que tiene razón, si no te gustan mis ideas, a mí no tienes por qué patearme. Yo estoy ahí sentada y me gané ese puesto. Y desgraciadamente sí, pues hay gente que quiere un Bolsonaro. ¿Cómo lo evitamos? ¿Sacándolos del Congreso? No parece muy democrático. A ver, dos cosas. Una, sobre el tema de la reforma política, coincido contigo. La reforma política tiene que entrar en un debate político. Y sí es importante entrar en un debate político. Y lo que hay que decirle al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República es que presentaron el proyecto y luego abandonaron esto hasta hace 5 días. Y después se molestaron porque nadie lo discute. Simplemente no es que existió una movilización de parte de ese poder del Estado realmente buscando una convocatoria ciudadana y una discusión pública sobre el tema. Entonces, recién se han acordado, bueno, menos mal se han acordado, ojalá eso sea un cambio de señal, pero lo cierto es que lo dejaron abandonado, ¿no? Y también tenemos que entender todos que hay un Parlamento y que ese Parlamento puede tomar decisiones que nos gusten o que no nos gusten sobre ese tema. En lo que sí discrepo es en el tema vinculado a minorías y a mujeres. Porque ahí no se trata de que haya personas que crean que la población LGTBI no existe y que entonces es su manera de pensar. Eso es una violación de derechos fundamentales. Entonces, ahí sí yo diría que hay un límite. O sea, ahí uno no puede sostener que estamos en un Estado de Derecho, que estamos en un país donde no solamente está nuestra Constitución, sino que tenemos un conjunto de convenios y tratados que tienen rango constitucional que nos prohibirían, digamos, tener una política profundamente homofóbica en el país. De acuerdo, y eso pero es algo que algunos sí plantean abiertamente y que ahí sí no es un tema, Patricia, de mi tolerancia frente a su posición. Pero entonces, ese es un tema diferente. Es como si alguien me dijera, tolérame porque soy racista. No, hermano, de acuerdo. No te puedo tolerar porque seas racista porque no puedes discriminar a alguien por el color de su piel. Pero eso limita nuestras posibilidades de hacer políticas racistas, etcétera, o discriminadoras, porque hay una Constitución y hay unos acuerdos internacionales, como usted bien ha dicho. Pero eso no implica que esas ideas, por más que no puedan ser convertidas en política, se extraigan del debate, de la deliberación política, y por tanto que gente que cree eso pueda estar representada. Creo que a eso iba la pregunta. No, y tienen derecho a estar representados. Lo que necesitamos es tratar de cambiar el ordenamiento por los conductos constitucionales y legales. Yo, sinceramente, creo que desde que asumimos derechos fundamentales como un principio además que guía un ordenamiento global, digamos, tú no puedes decir que por la vía democrática quieres anular parte de esos derechos, porque entonces estaríamos frente a personas que podrían decirnos que también creen en la superioridad de una raza y que quieren cambiar, por ejemplo, el orden constitucional para que esa raza en la Constitución tenga mayores prerrogativas que otra. ¿Y qué pasa, y eso entonces? Es algo que en realidad sí tenemos que denunciar. ¿Cuál es el problema? Y creo que ahí sí está el tema de fondo, que es que hemos abandonado en el país el debate de lo público como un debate pedagógico. Hemos abandonado el país la necesidad de que exista una educación pública de calidad, gratuita y universal, que tenga realmente posibilidad de entrar a un pensamiento crítico local. O sea, es decir, que los peruanos y las peruanas estemos formados también en un conjunto de valores básicos, y lo que tenemos también es un desconocimiento inmenso. Algunos de los temas que a mí me parecen más terribles de este debate es que se basan en temas de miedo basados en mentiras. Pero, congresista, ¿no? Estamos frente a un mundo en el que hay gente que cree que la Tierra es plana. Exacto. ¿No? Y este fenómeno se está replicando en los países más desarrollados. Y entiendo perfectamente la preocupación, pero mi pregunta es ¿cómo se frena eso? No se frena sacando a la gente de la participación política, no, porque eso sí sería profundamente, o sea, creo que tener la razón o defender derechos fundamentales no sirve si eso lo imponemos a la fuerza. No, yo no creo que haya que imponerlo a la fuerza. Estoy de acuerdo con eso. Y de hecho no creo que se trate de excluir a unos y no a otros de la participación y del debate. Lo que sí estoy diciendo es que ese debate, a mí por lo menos, no me parece un tema de tolerancia. Sí me parece un tema diferente. Nunca es un tema de tolerancia. Retroceso en reconocimiento de derechos, que es algo que no se puede permitir. Es un tema de conquistas. Que es diferente. Entonces, exactamente, eso. O sea, son conquistas ciudadanas, son conquistas de
las mujeres, son conquistas de minorías que se tienen que defender en un contexto en el cual necesitamos avanzar hacia temas además que se quieren ocultar. Quienes dicen que la Tierra es plana, Patricia, en este momento, y que además apoyan, por ejemplo, visiones como la del presidente Trump, que dice que el calentamiento global no existe, tienen un nivel de responsabilidad inmenso sobre lo que va a pasar con futuras generaciones, que probablemente no tengan ni siquiera las condiciones que tenemos hoy nosotros para vivir. Congresista, hemos comprendido sus tomas de posición sobre el tema de fondo. Quisiera que nos acompañe durante la pausa para preguntarle brevemente, robando minutos después, el tema de los peajes, lo que usted supo y lo que no supo, y también sobre el tema del agua de Lima. Brevemente hablaremos de esos dos puntos con Nuevo Perú, a la que hemos escuchado hablar sobre la reforma política y sobre la cultura política. Pero queremos conocer su punto de vista sobre dos temas concretos que conciernen a los ciudadanos. Uno, el tema de los peajes, que data parcialmente de una gestión municipal, la gestión Villarán, de la que usted fue parte. ¿Qué supo y qué no supo usted de esos contratos, señora Glave? Bueno, el primero viene de la gestión del señor Castañeda, que es el de línea amarilla. En esa época yo era regidora de oposición y voté en contra de esa concesión, que era una concesión inmensa, es la más grande que hay en la municipalidad. Luego el proceso de renegociación que hubo en la municipalidad, como ha quedado clarísimo tanto en la Comisión Lavajato como en Fiscalía, fue un tema puramente administrativo, con lo cual los regidores no participaron absolutamente en nada. Y la otra concesión, que es la concesión más pequeña, que representaba el 30% del total del monto de peajes. A OAS, ¿no? No, la grande es la de OAS, la pequeña es la de Odebrecht. Frente al flujo de peaje, digamos, ¿no? El peaje tenía del 100%, como 65-70 era la primera concesión, que es la de OAS, y la segunda concesión, que era entre 30 y 35% del total del flujo de peaje, es la de Odebrecht. Esa pasó por una iniciativa privada en el Consejo que fue unánime, y luego tuvo una aprobación de la Buena Pro que contó con una mayoría absoluta, salvo 2 parlamentarios que se abstuvieron, uno de ellos porque declaró abiertamente que era árbitro en un proceso vinculado a Odebrecht y que por tanto por conflicto de interés no podía votar, digamos, a favor de la iniciativa. Tenía estudios externos y estudios internos de la municipalidad que nos decían que esto funcionaba y que era necesario para atraer un conjunto de inversión. Luego de eso se ha sucedido un conjunto de cambios administrativos que yo creo que tienen que ver con la manera de fondo en la que funcionan las APPs en el Perú. Una de mis lecciones aprendidas es que no importa que tú puedas mirar con comillas 1000 candados, incluso el contrato original, si tú no tienes un equipo humano y controles básicos y además mecanismos que transparenten renegociaciones, adendas o tratos directos, lo que tú tienes es desnaturalizaciones totales de estructuras originales económicas, ¿no? Entonces, ¿es puramente administrativo o es corrupción en las autoridades? Bueno, es que a lo que refieres, si me preguntas sobre qué sé yo, no entra dentro del espacio del Consejo, creo que entra dentro del espacio de la Administración. Yo solo participó como regidora. Yo solo participé como regidora. Aprobar. Sí, es como si tú dijeras que los marcos legales aprobados en el Congreso son los que han permitido de alguna manera cosas que el Ejecutivo tomó como decisión. Sí, podrías interpretarlo así, ¿no? Ya que este tema es tan actual y tan controvertido, porque tiene que ver también con la defensa técnica de Susana Villarán, ¿quiénes son, en su opinión, los que tienen algún tipo de responsabilidad penal en este tema, aparte de la alcaldesa? Mira, entiendo que la Fiscalía ha determinado responsabilidad penal frente al tema de un caso que ellos llaman de lavado de activos, ¿no es cierto?, y a un tema de cohecho en el sentido de recibir dinero de un concesionario. Eso es algo que entiendo está bastante sólido en la propia Fiscalía y está avanzando. El cohecho. ¿Está de acuerdo con lo de lavado de activos? Mira, yo sí creo que el tema del lavado de activos en el espacio político, no solo en este caso, sino en el caso de Humala Heredia, en el caso de Keiko Fujimori, probablemente en el caso del señor Kuczynski, si es que se termina de mostrar también el ingreso de dinero ahí, tiene que ver con cómo entendemos nosotros las reglas de lavado en el país. Algunos plantean que el lavado no se puede dar en una campaña política. Yo sinceramente creo que sí se puede dar. ¿En qué sentido? En el sentido en el que si tú recibes determinado flujo de dinero exorbitante, es decir, una cosa es que tú, por ejemplo, me des a mí 1000 soles y me digas, mira Marisa, no quiero aparecer. Es un dato que yo digo, bueno, 1000 soles, pero si tú me das 3 millones, o si tú me das $500,000, o si tú me das $1 millón, es una cifra exorbitante. Y si me la das por lo bajo, yo podría presuponer... No es el lavado tu feo es igual a lavado de activos, y yo creo que jurídicamente la respuesta es no. Es que no es solo el feo, Gonzalo. De acuerdo, por eso. ¿Puede haber lavado a través de campañas políticas? Sí, sería el caso de avanzar las investigaciones de
Fuerza Popular con los cócteles, si es que se llegara a probar, cosa que todavía es contingente, que por ahí entró plata de lavado de activos de Ramírez. Es que el lavado... ese sería un lavado de activos en campaña. Lo que se discute es que se equipare pitufeo con lavado. Conciso, por favor. Sí, brevemente. No solamente el pitufeo es la parte, sino la parte si tú recibiste dinero que podías presuponer que venía de un espacio oscuro. Por eso le pongo el ejemplo ilegal. Por eso entonces, le pongo el ejemplo Ramírez. Sí me parece que el tema de las exorbitancias sí por lo menos generan negligencia. Entonces a ti no te importó de dónde venía ese dinero. Entonces si no te importó, tienes también parte de responsabilidad del origen de esos fondos. No puedes simplemente decir, yo pues presupuse que esos fondos eran de un fondo lícito, ¿no? Entonces ahí hay un elemento adicional de lavado. Luego, si tú ese dinero lo utilizas y no lo reportas, estás finalmente también ocultando el mecanismo del flujo de ese dinero, ¿no? Es un tema igual delicado. La Corte Suprema tiene pendiente una sala plena para determinar cómo termina de interpretarse el tema del lavado, porque es un tema en el que hemos avanzado y retrocedido a lo largo de los últimos años, porque esto es una legislación relativamente reciente, pero yo sí creo, y me alegra saber que el Pleno de la Suprema ha decidido que va a incluir el tema del lavado. De acuerdo, muchísimas gracias por su presencia y sus explicaciones. Queda invitada para hablar sobre el otro tema que... Sí, sobre la minera. El tema de los riesgos que se hicieron sobre el agua de Lima a partir de un proyecto minero en las alturas de Junín. 8:40, hacemos una pausa, retomamos una ampliación de noticias.